Imagina Etiopía, hace casi 2000 años. Entre montañas verdes y áridas llanuras, se alzó un reino que pronto dominaría el noreste de África, Aksum. Sus inicios están envueltos en leyendas. Algunos lo vinculan con los descendientes del mítico rey Salomón y la reina de Saba. Otros creen que surgió de antiguas comunidades agrícolas que florecieron gracias a la fértil meseta etíope. Lo cierto es que hacia el siglo I después de Cristo Aksum ya era una ciudad activa, ubicada estratégicamente entre las rutas que conectaban África, Arabia y Asia. Desde allí, empezaría a crecer un poder que se expandiría por siglos. Aksum se encontraba en una posición única. La meseta etíope le ofrecía tierras fértiles, ideales para cultivar trigo, cebada y té, mientras que el Mar Rojo abría la puerta al comercio marítimo. El puerto de Adulis, uno de los más importantes del mundo antiguo, servía como punto de conexión entre África, Arabia, India y el Mediterráneo. Caravanas de camellos cargados de oro, incienso, marfil y esclavos cruzaban el desierto para llegar hasta allí. Desde Roma hasta la India, muchos conocían el nombre de Aksum, aunque pocos habían visto con sus propios ojos la magnitud de su riqueza. El comercio convirtió a Aksum en una de las potencias económicas de su tiempo. No solo exportaban productos africanos como el marfil o el oro, sino que también controlaban rutas clave de mercancías extranjeras. Por Adulis pasaban especias de la India, sedas de China y vino del Mediterráneo. La influencia era tan grande que el reino acuñó sus propias monedas de oro, plata y bronce, un signo de poder que solo los grandes imperios de la antigüedad podían permitirse. Estas monedas llevaban inscripciones en griego, la lengua internacional del comercio, prueba de que Aksum no era un reino aislado, sino un actor global. En el corazón de Aksum se alzaban enormes obeliscos de piedra, conocidos como estelas. Algunas alcanzaban más de 30 metros de altura, talladas en un solo bloque de granito. Sus superficies imitaban ventanas y puertas, como si fueran rascacielos de piedra destinados a durar por la eternidad. Se cree que marcaban tumbas de reyes y nobles, mostrando al mundo la grandeza de Aksum. Incluso hoy, algunas de estas estelas siguen en pie, desafiando al tiempo y recordando el esplendor de una civilización que no temía dejar huella en la historia. Uno de los aspectos más fascinantes de Aksum es su temprana conversión al cristianismo. Hacia el siglo IV después de Cristo bajo el reinado de Esana, el reino adoptó oficialmente esta fe, convirtiéndose en uno de los primeros estados cristianos del mundo, mucho antes que la mayoría de Europa. El relato cuenta que Esana fue educado por un prisionero sirio llamado Frumencio, quien le transmitió la fe cristiana. Así, el cristianismo no llegó con conquistadores, sino con un exiliado. Desde entonces, Aksum se transformó en un faro espiritual, y su legado religioso aún vive en la Iglesia Ortodoxa etíope. Bajo el reinado de Esana, siglo IV después de Cristo, Aksum alcanzó uno de sus momentos más brillantes. Fue él quien no solo consolidó el cristianismo como religión oficial, sino que también expandió las fronteras del reino. Esana llevó campañas militares hacia Nubia, sometiendo a los pueblos que controlaban el valle del Nilo y asegurando rutas de comercio vitales. Sus inscripciones en piedra, escritas en griego, ge'ez y sabeo, aún pueden leerse en Etiopía. Gracias a él, Aksum no fue solo un reino comercial, sino también una potencia militar que podía rivalizar con los grandes imperios de su tiempo. El idioma ge'ez nació en Aksum y se convirtió en un elemento central de su identidad. Aunque hoy ya no se usa en la vida cotidiana, sigue vivo como lengua litúrgica en la Iglesia Ortodoxa etíope. Su escritura, con caracteres únicos y elegantes, apareció en monumentos, monedas y manuscritos. Para los habitantes de Aksum, escribir era un modo de inmortalizar la grandeza de su civilización. Y gracias a esas inscripciones, hoy conocemos nombres de reyes, conquistas, e incluso la forma en que veían el mundo. ge'ez fue, en cierto modo, el latido cultural de Aksum. Aunque los reyes brillaban con sus monumentos y monedas, la mayoría del pueblo llevaba vidas más simples.
Agricultores trabajaban en terrazas verdes donde cultivaban trigo, sorgo y tef. Pastores guiaban manadas de vacas, cabras y ovejas por las colinas. En los mercados, mujeres y hombres intercambiaban productos locales por objetos exóticos llegados de tierras lejanas, cerámicas romanas, cuentas indias y perfumes árabes. Las casas eran de piedra o barro, algunas con techos de paja, otras con balcones de madera. Así, mientras el reino se expandía, la vida cotidiana continuaba, tejida entre el esfuerzo y la fe. El Imperio Romano conocía bien al reino de Axum. Autores de la época, como el Anónimo del Periplo del Mar Eritreo, mencionaban al puerto de Adulis como un centro vital del comercio. Desde allí salían productos africanos que llegaban a Alejandría y luego a Roma. El marfil de Axum era especialmente codiciado, tallado en lujosos objetos, adornaba palacios y templos romanos. Axum era, para los romanos, un socio comercial indispensable, tanto que algunas monedas de Esana imitaron el estilo romano, pero con un toque africano que mostraba orgullo e independencia. Al otro lado del Mar Rojo, Axum mantenía estrechos vínculos con Arabia. Sus reyes influían en el sur de la península arábiga, controlando regiones del actual Yemen. Esta relación fue tan fuerte que, cuando surgió el Islam en el siglo VII, algunos de los primeros musulmanes perseguidos en la Meca buscaron refugio en tierras axumitas. Según la tradición islámica, el Negus, título del rey de Axum, los protegió y se negó a entregarlos, mostrando tolerancia y respeto. Esta actitud cimentó una amistad temprana entre Axum y los musulmanes, un hecho poco común en aquellos tiempos de conflicto religioso. Uno de los legados más impresionantes de Axum está en su arquitectura religiosa. En la región de la Libela, siglos después, se tallaron iglesias enteras en la roca, inspiradas por la tradición cristiana que comenzó en Axum. Aunque no todas fueron construidas en tiempos axumitas, su origen se vincula al impulso religioso iniciado por reyes como Esana. Imagínalo, enormes templos tallados de una sola pieza, descendiendo hacia el suelo, como si la tierra misma se convirtiera en un santuario. Estos espacios de oración aún se usan hoy y transmiten la espiritualidad profunda que marcó al pueblo axumita. Las estelas son quizá el símbolo más reconocido del reino. Altas columnas de piedra, algunas de más de 20 metros, se erigían para marcar tumbas reales. Muchas estaban esculpidas con detalles que imitaban puertas, ventanas y pisos, como si representaran edificios en miniatura. Eran monumentos de poder, visibles desde lejos, que mostraban la grandeza de los reyes. La más famosa, la estela de Axum, fue llevada a Italia en tiempos de Mussolini y de vuelta a Etiopía en 2005. Estas piedras gigantes son como páginas escritas en roca, contándonos una historia de poder y fe. Adulis era el corazón comercial de Axum, un puerto vibrante en el Mar Rojo. Allí llegaban barcos desde la India cargados de especias y navíos árabes con incienso y mirra. Los comerciantes hablaban diferentes lenguas y el bullicio de la actividad nunca cesaba. En los almacenes se apilaban sacos de trigo, lingotes de hierro y piezas de marfil. Desde allí, el oro y el ébano viajaban hacia tierras lejanas. Adulis no era solo un puerto, era una ventana al mundo, un punto donde África, Asia y Europa se encontraban en un mismo mercado. Aunque Axum prosperó gracias al comercio, también fue un reino con un ejército formidable. Guerreros armados con lanzas, arcos y escudos protegían las rutas y defendían las fronteras. En campañas al otro lado del Mar Rojo, los reyes axumitas llegaron a dominar partes de Arabia. Sus ejércitos, organizados y disciplinados, inspiraban respeto. La expansión militar no solo buscaba conquistas, sino asegurar las rutas comerciales y garantizar que los tesoros del reino siguieran fluyendo hacia su capital. Antes de la conversión, los axumitas adoraban a dioses locales y adoptaban divinidades del cercano oriente. Inscripciones antiguas mencionan al dios Marem, protector de los reyes. También rendían culto a la luna, al sol y a espíritus de la naturaleza.
Los sacrificios de animales eran comunes en templos que hoy se encuentran en ruinas. Este pasado religioso convivió durante un tiempo con el cristianismo, hasta que poco a poco la nueva fe fue transformando la identidad espiritual del reino. La llegada del cristianismo marcó un antes y un después. El misionero Frumencio, tras sobrevivir a un naufragio, llegó a la corte axumita y educó al joven Ezana. Con el tiempo, se convirtió en el primer obispo de Axum, nombrado por el patriarca de Alejandría. Bajo Ezana, la cruz comenzó a aparecer en monedas, reemplazando antiguos símbolos paganos. La fe cristiana se integró en la vida diaria, iglesias de piedra se levantaron, himnos en GE se cantaban, y los reyes gobernaban bajo la idea de un mandato divino. Axum fue uno de los pocos reinos africanos en acuñar su propia moneda. Oro, plata y bronce circularon por todo el Mar Rojo con inscripciones en griego y ge'ez. Al principio mostraban símbolos paganos, pero tras la conversión de Ezana, la cruz cristiana ocupó el lugar central. Estas monedas eran mucho más que dinero, eran propaganda, una forma de mostrar el poder y la fe del reino a comerciantes extranjeros. Para los arqueólogos de hoy, cada moneda es un testimonio tangible de la evolución política y religiosa de Axum. El comercio con la India fue esencial. Desde los puertos indios llegaban especias, piedras preciosas y telas finas. A cambio, Axum enviaba oro, marfil y animales exóticos como jirafas y elefantes, muy valorados en Asia. Imagina un barco axumita cargado de marfil navegando hacia un puerto indio, donde lo recibirían mercaderes vestidos con túnicas coloridas. Este intercambio no solo enriqueció a Axum, sino que también lo conectó a culturas lejanas, mostrando su papel como puente entre continentes. La ciudad de Axum, capital del reino, era un lugar vibrante. Palacios de piedra se alzaban junto a templos y mercados. Las calles estaban llenas de artesanos, herreros, carpinteros, alfareros. En los talleres se producían joyas de oro y plata, tejidos y cerámicas decoradas. La ciudad también era un centro religioso, con iglesias y plazas donde el pueblo se reunía. Viajeros extranjeros quedaban impresionados al ver una ciudad tan desarrollada en el corazón de África, una verdadera metrópoli antigua. Además de comerciar, Axum supo mantener relaciones diplomáticas con otros reinos. Existen registros de embajadores axumitas enviados a Bizancio, llevando presentes y cartas. Estos contactos no solo aseguraban alianzas comerciales, sino también políticas. Los emperadores romanos del este veían a Axum como un socio estratégico en el Mar Rojo, capaz de ayudar a controlar las rutas hacia India y Arabia. Esta diplomacia convirtió a Axum en un jugador clave en la geopolítica de la antigüedad tardía. Entre las estelas de Axum hubo una que alcanzaba casi 33 metros de altura. Se erigía como un coloso de piedra que dominaba el horizonte, símbolo máximo del poder real. Con el paso de los siglos, se derrumbó, y sus fragmentos aún descansan en el suelo de la antigua capital. Este obelisco perdido no era solo un monumento, era una declaración en piedra de que los reyes de Axum tenían la misma grandeza que los faraones de Egipto o los emperadores de Roma. Su caída simboliza también el paso del tiempo y la fragilidad incluso de las obras más colosales. Axum fue uno de los pocos reinos africanos mencionados directamente por autores romanos. Plinio el Viejo y otros geógrafos hablaban de sus riquezas y su comercio. Para Roma, Axum era un socio vital en el Mar Rojo, un aliado en la lucha contra los persas y un proveedor de bienes exóticos que deleitaban a la aristocracia. No era raro que embajadores axumitas llegaran a Alejandría o incluso a Constantinopla, llevando oro y marfil, y regresaran con obras de arte, armas y técnicas arquitectónicas. Esta relación muestra cómo Axum no era periférico, sino parte activa del mundo antiguo. No todo dependía del mar. A través de Etiopía, largas caravanas de camellos recorrían desiertos y montañas para transportar mercancías. Desde el interior del continente llegaban pieles de animales, incienso, mirra y esclavos.
Estas caravanas conectaban el corazón de África con la capital de Aksum y luego con Adulis. La imagen de decenas de camellos avanzando lentamente bajo el sol abrasador, cargados con sacos de especias o lingotes de oro, refleja la magnitud de la red comercial aksumita. El pueblo aksumita hablaba principalmente ge'ez, una lengua semítica emparentada con el árabe y el hebreo. Los reyes mandaban inscribir sus logros en piedras llamadas estelas, usando un alfabeto propio. Con la llegada del cristianismo, el ge'ez se consolidó como lengua litúrgica, un papel que mantiene hasta hoy en la Iglesia Ortodoxa etíope. Este legado lingüístico es invaluable. ge'ez es una ventana hacia la mente y la espiritualidad de un pueblo que dejó su huella en la historia. Aksum está rodeado de mitos, y el más famoso es el del Arca de la Alianza. Según la tradición etíope, el arca sagrada que contenía las tablas de la ley fue llevada desde Jerusalén hasta Aksum por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Se dice que todavía reposa en la iglesia de Santa María de Sión, custodiada por un solo monje que dedica su vida entera a protegerla. Nadie puede verla, pero la fe en su presencia convierte a Aksum en un centro espiritual incomparable, vinculado directamente a la Biblia. Los reyes de Aksum no solo usaban la guerra o la diplomacia para fortalecer su poder, también recurrían a alianzas matrimoniales. Se casaban con princesas de tribus vecinas o incluso de reinos árabes. Estos matrimonios garantizaban la paz, reforzaban la legitimidad del trono y unían a diferentes pueblos bajo la misma corona. Aunque las crónicas son escasas, la práctica muestra que el reino entendía la política en todos sus niveles, combinando fuerza y sutileza. La riqueza de Aksum no solo venía del comercio, sino también de la tierra. Los agricultores cultivaban cereales como trigo, cebada y tef, además de frutas y verduras en terrazas cuidadosamente diseñadas. La abundancia de agua en las montañas etíopes permitía regadíos sofisticados. Esta base agrícola garantizaba el alimento de la población y el suministro para los ejércitos. Sin esos campos fértiles, el comercio nunca habría sido posible. La tierra fue la raíz silenciosa del esplendor aksumita. En el siglo VI, Aksum cruzó el Mar Rojo y extendió su influencia hacia el reino de Imiar, en la actual Yemen. Durante un tiempo, gobernaron estas tierras, controlando aún más estrechamente las rutas del incienso. Esta expansión muestra el poder marítimo de Aksum, capaz de proyectar fuerza más allá de África. Sin embargo, también trajo tensiones con Persia, que veía en Aksum a un rival en la región. Estos conflictos serían una de las semillas de la futura decadencia. Con el tiempo, el esplendor de Adulis comenzó a desvanecerse. Los cambios en las rutas comerciales, las invasiones y la aparición del Islam desviaron el tráfico marítimo hacia otros puertos del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Sin su puerto estrella, Aksum empezó a aislarse del comercio internacional. Lo que antes eran barcos llenos de riqueza se convirtió en silencio en los muelles. Esta pérdida marcó el inicio de un lento pero irreversible declive económico. Con la expansión del Islam en el siglo VII, Aksum quedó rodeado de territorios musulmanes. Aunque los primeros califas respetaron al reino debido a la hospitalidad que un rey aksumita había mostrado a los primeros seguidores de Mahoma, el aislamiento fue inevitable. El comercio con Arabia y Egipto se redujo drásticamente, y el reino quedó como una isla cristiana en un mar musulmán. Este aislamiento afectó su política, su economía y, con el tiempo, su capacidad para mantenerse como una gran potencia. Con el declive comercial, también surgieron tensiones internas. Varias provincias empezaron a actuar de manera más independiente y la figura del rey perdió fuerza. La nobleza y los líderes locales, antes subordinados, comenzaron a cuestionar la autoridad central. Esta fragmentación debilitó la cohesión del reino y lo dejó más vulnerable a presiones externas. Los estudios modernos sugieren que el cambio climático jugó un papel crucial en la decadencia de Aksum. Sequías prolongadas afectaron los cultivos en las montañas etíopes, reduciendo la capacidad agrícola del reino.
La falta de agua y alimentos provocó migraciones internas, hambre y descontento. Lo que antes era una tierra fértil empezó a mostrar los límites de la naturaleza frente a un imperio que dependía de ella. Mientras Aksum se debilitaba, surgieron nuevas potencias en la región. En Arabia, los musulmanes consolidaban un vasto imperio. En África Oriental, otros reinos locales crecían a medida que el poder de Aksum se desmoronaba. La competencia por rutas comerciales y recursos era feroz y Aksum ya no podía mantener su supremacía. A pesar de su declive político, Aksum dejó un legado espiritual inmenso. El cristianismo arraigó profundamente en su gente y las iglesias excavadas en roca, como las de Lalibela, se convirtieron en símbolos de fe eterna. Aunque el poder militar desapareció, la identidad espiritual del pueblo sobrevivió, transformando el antiguo imperio en un núcleo religioso que aún hoy inspira devoción. Se cree que, hacia los siglos 8 y 9, los gobernantes de Aksum abandonaron la antigua capital y se trasladaron a nuevas ciudades más al interior, como Lalibela o Gondar en épocas posteriores. Esto reflejaba un cambio estratégico, dejar atrás un centro urbano que había perdido su vitalidad y buscar refugio en regiones más seguras y fértiles. Incluso en su ocaso, Aksum nunca perdió la conexión con el mito de la reina de Saba. Para los etíopes, ella fue el origen de su linaje real, y los reyes aksumitas reclamaban descender de su unión con el rey Salomón. Esta narrativa fortalecía su legitimidad, dándoles un aire de realeza sagrada que trascendía cualquier crisis política. En la memoria colectiva, Aksum no era solo un reino, era un pueblo elegido. Aunque disminuido, Aksum aún brilló en ocasiones. Algunas expediciones militares y comerciales sobrevivieron en el Mar Rojo, y las iglesias y monasterios seguían atrayendo peregrinos. Este último esplendor fue como las brasas de un fuego que se resistía a apagarse. La grandeza no desapareció de golpe, sino que se transformó en pequeñas chispas que recordaban la gloria pasada. Con el paso de los siglos, la ciudad de Aksum quedó cubierta por la vegetación. Sus obeliscos cayeron, sus templos fueron abandonados y su puerto quedó en silencio. Los viajeros árabes y europeos que llegaban siglos después se encontraban con un lugar misterioso, donde gigantescas piedras se alzaban en medio de la nada. El silencio de las ruinas era testimonio de un pasado glorioso y de un presente lleno de incógnitas. En la era moderna, arqueólogos y exploradores redescubrieron Aksum. Excavaron sus estelas, estudiaron sus inscripciones y devolvieron al mundo la memoria de un imperio olvidado. En 2005, un obelisco que había sido llevado a Italia en tiempos de Mussolini fue devuelto a Etiopía, como símbolo de justicia histórica y orgullo nacional. Aksum volvió a ocupar un lugar en la conciencia global. Hoy, Aksum es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. No es solo un sitio arqueológico, sino un lugar sagrado donde historia, mito y religión se entrelazan. Su legado vive en la lengua ge'ez, en la fe cristiana etíope, en las leyendas de la reina de Saba y en los obeliscos que aún se alzan contra el cielo. Aksum nos recuerda que incluso los imperios que desaparecen pueden dejar huellas imborrables en la historia de la humanidad.